18 horas 4 minutos y de esta manera le damos la bienvenida a esta vuelta completa de lunes. Lo que, como podrán estar observando, no soy Andrea Recupero. Hoy voy a estar acompañándolo yo, Víctor Mastrangelo, junto con Walter Pedraza, con toda la información deportiva y por supuesto también con toda la política que traemos para hoy. Y no solo política, también vamos a hablar de algunas otras cositas. ¿Cómo va, Walter Pedraza? ¿Qué tal, Víctor Mastrangelo? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Espectacular. Prepárate porque dentro de un ratito te pido algún titular del deporte. Mientras tanto les comento que 23 grados 8 décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires según el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad es del 48% y hay vientos del sudeste a 13 kilómetros por hora. A ver, para mañana 29 de máxima, 19 de mínima. Para el miércoles 31, 30. Bueno, y se empieza a poner espeso, ¿eh? Prepárense para el fin de semana. 34 se esperan para el sábado de máxima, 22 de mínima. Por supuesto que más allá de que estemos en verano, en un enero con cierta actividad, sobre todo por parte del gobierno, que ya envió en el día de hoy el decreto. Javier Milei lo dejó firmado antes de viajar a Davos, el decreto llamando a sesiones extraordinarias en febrero, prácticamente durante todo el mes, del 2 al 28. O sea que todo el mes de febrero está previsto que se realicen sesiones extraordinarias. La intención del gobierno nacional es que el 10 de febrero se trate la reforma laboral en el Senado. Para eso viene desarrollando una amplia actividad que digamos que se puede definir entre presión, negociación política y alguna prebenda para los gobernadores con el fin de obtener los votos necesarios para aprobar esta intención de, digamos, flexibilizar el mercado laboral, sobre todo favoreciendo a los sectores empleadores y a los empresarios en detrimento de los derechos de los trabajadores. En principio, según dejó trascender el gobierno hoy, ya consiguieron el compromiso del gobierno de Salta, del gobernador de Salta, de que sus senadores votarán a favor de esta reforma laboral. Según trascendió también, la negociación estaba centrada en que el gobierno elimine del proyecto original todo lo que se refiere a ganancias, que significaría una pérdida de ingresos para las provincias de, no recuerdo exactamente la cifra, pero es algo así como 1,5 billones de pesos, y bueno, según dicen desde la Casa Rosada, si esto ocurriera, varios gobernadores estarían dispuestos a apoyar. ¿Qué sucede mientras tanto del otro lado? Bueno, la CGT parece que se lo viene tomando con relativa tranquilidad, digámoslo así. Mientras uno ve de un lado un gobierno con acelerador a fondo y metiendo todo lo que tiene para tratar de lograr los votos necesarios en el Congreso, vemos una CGT que, si bien hizo una movilización relativamente importante, después, bueno, ha quedado sumida en una suerte de discusión interna entre los que pretenden buscar un camino negociado, sobre todo charlando con los gobernadores, camino que a esta altura parece bastante difícil. Da la sensación que esos gobernadores que le pueden dar los votos necesarios al gobierno, por lo menos en mi opinión, da toda la sensación de que se los van a dar, efectivamente. Y otro sector de la CGT que plantea que el camino debe ser más de la disputa en las movilizaciones, a ver si de esa manera logran presionar con más fuerza a los gobernadores y a los diputados después y a los senadores para que no acompañen esta reforma. Mientras tanto, tenemos un panorama absolutamente negro para el 2026, sobre todo en lo que se refiere a caída de la actividad y directamente pérdida del empleo. En empresas, no estamos hablando solamente de microempresas o de empresas relativamente nuevas. Trascendió la información, por ejemplo, hace
poquitas horas, que con casi 100 años de historia, las bodegas Bianchi entraron en cesación de pagos y registran más de 900 millones de pesos en cheques rechazados. Granja Tres Arroyos y el grupo CFT Guade adeudan salarios. Los trabajadores de la planta de Entre Ríos, de las plantas de Entre Ríos de Granja Tres Arroyos, anunciaron que hay falta de pago de sueldos y lanzaron un paro de actividades. La misma situación se está viviendo también en la planta de la ciudad de Tres Arroyos, de este mismo grupo GTA, y veremos qué es lo que sucede, pero la situación es compleja, según nos comentaban los propios trabajadores de esta tan conocida empresa productora avícola. Asindar tenía previsto para hoy iniciar en Villa Constitución un paro a partir de las 6 de la mañana por despidos de trabajadores de las empresas contratistas. Bueno, finalmente se llegó a una negociación. No quiere decir una solución, una negociación en el Ministerio de Trabajo, y verán qué es lo que sucede. Momentáneamente se suspendió el paro, pero desde la empresa se sigue anunciando la paralización de un sector clave de la planta, al menos por 5 meses este año, debido a la pérdida de competitividad, la caída en las ventas y todo lo que ya sabemos. General Motors seguirá con el freno de mano puesto en 2026, anuncia parates de la producción de una semana por mes y pagar el 75% del sueldo. En 2 años General Motors redujo su plantel de trabajadores un 40%. Acerías Berizo, tras 4 meses sin cobrar, los trabajadores están exigiendo indemnizaciones o abrir la planta como cooperativa, ya que los dueños de la fábrica directamente desaparecieron, no fueron nunca más a trabajar. Se hizo un escrache de parte de los trabajadores en la casa de uno de los propietarios, pero bueno, no hay ningún tipo de resolución. Se acaba de emitir hace unos días nada más el decreto 333 del gobierno, que lo que hace es liberalizar, desregular la importación de celulares. ¿Cuál es la consecuencia de esto? 2.000 puestos de trabajo en riesgo en Tierra del Fuego. ¿Qué dicen los trabajadores y el intendente de Río Grande? Sacan este decreto argumentando que la intención es que baje el precio de los celulares. Ya esto lo escuchamos, dijo el intendente Martín Pérez, y no sucedió. Lo mismo dijeron cuando gobernaba Mauricio Macri y nunca bajaron de precio los productos. De las 30 empresas que bajan por día sus persianas, más del 10% corresponden al sector manufacturero, que ya destruyó 2.238 firmas desde noviembre de 2023, es decir, desde que asumió Javier Milei. El sector manufacturero solamente perdió 64.000 puestos de trabajo, que representan el 24% del total de los empleos formales. Y bueno, y podríamos seguir sumando empresas que están en situación difícil. Silet Air, despidos y retiros voluntarios en Quilmes. Están los trabajadores sosteniendo un paro por tiempo indeterminado. La fábrica de productos de limpieza y artículos descartables Luxtramax, 29 trabajadores, entre los que se incluyen a sus delegados, fueron despedidos. Estamos hablando de enero, ahora, entre fin de año y enero. No estamos hablando de diciembre, 2 años atrás. Estamos hablando de ahora. Y Lácteos Verónica cerró las 3 plantas, un lockout patronal, porque adeudan los sueldos, los trabajadores las tomaron y hay 700 puestos de trabajo en duda. Así arrancamos esta semana de enero, donde todo cuesta más, parece que sobre todo sostener el empleo. 18 horas 13 minutos, vamos a poner un poquito de música a esto, dale. No te fíes, si te juro que imposible. No dudes de mi duda y mi quizás. El amor es igual que un imperdible, perdido en la solapa del azar. La luna toma el sol de madrugada
te llamo de repente. No te vayas si te grito, piérdete. A menudo los labios más urgentes no tienen prisa, dos besos después. Se aferra el corazón a lo perdido. Los ojos que no ven miran mejor. Cantar es disparar contra el olvido. Vivir sin ti es dormir en la estación. Estoy tratando de decirte que 18 horas 16 minutos y mirá cómo te recibimos, Andrea Recupero, con el salmón, los Rodríguez, porque sabemos que es de tus preferidos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes para todas, para todos, para todo el equipo de La Vuelta Completa. ¿Qué haces, Mastra? Hola, Andrea Recupero. ¿Cómo va? Sí, ya veo, pero tiene mala fama, ¿viste? Mala reputación. El salmón, y nuestros oyentes se enojan, pero bueno, me encanta. Los Rodríguez. Pusimos los Rodríguez. Está muy bien. ¿Viste? Los Rodríguez es como la época que todavía es el permitido. Claro. Todavía, bueno, no sé, porque ahí empezó todo el tema con España, todos esos acercamientos, y bueno, y hasta acá llegamos, fíjate. Qué bueno, qué mal día, ¿no? Para hablar de España. Qué mal día para hablar. Sí. Tremendo lo que ocurrió ayer en España con el choque de los trenes. Hasta el momento se han encontrado 41 cadáveres, pero decía una de las autoridades de Renfe que es posible que haya más muertos. Sí, claro, no solamente por la gravedad de los heridos, sino que incluso todavía puede haber cuerpos entre los fierros de los trenes. Una tragedia tristísima, y no es la primera, ¿no?, que ocurre con los trenes en España. La verdad, no sé, el mundo está muy agitado. Tenemos un comienzo de año bastante intenso, y bueno, estaba viendo las noticias. Les cuento a los oyentes de nuestro programa que me estoy tomando unos días de descanso que hacen falta. Veremos cuántos días serán, ¿no? Pero bueno, Mastra, gracias por hacer el aguante, y a todos los compañeros de La Vuelta. Por supuesto, estoy acá disponible como siempre. Y recién llegando acá a la playa, ¿cómo acá está? En la costa atlántica, partido de la costa. ¿Cómo está? El día amaneció súper nublado, y parecía que venían los vientos huracanados. Pero bueno, después se compuso, así que hoy hay sol, está lindo, es una tarde muy bonita, ventosa, pero linda. Y a la mañana salí a caminar tempranito, porque llegué temprano, y bueno, y cuesta el primer momento adaptarse. Mañana ya voy a estar mejor y más acomodada, y en estos días también me voy a poder conectar por Zoom. Ajá. Pero lo que pasó es que a la mañana no había nadie. Incluso algunos lugares típicos de esta localidad donde se puede desayunar estaban cerrados tempranito, porque no había gente, no había circulación de personas. Y la playa, bueno, tranca, no, nada que ver con otra segunda. Esta es la quincena más fuerte de cualquier temporada de verano. Segunda quincena de enero, y la primera semana de febrero, o la primera quincena de febrero, cuando está todo muy bien. Ajá. Y la verdad que bueno, hoy es lunes, vamos a esperar martes, miércoles a ver cómo viene, si hacia el fin de semana que llega más gente, pero bueno, muy tranquilo por acá. Lo que veo que no está para nada tranquilo es el avispero en la política nacional, ¿no? Porque hay movimientos, si bien la agenda está un poco reiterativa, ¿no? Porque estamos hablando de la convocatoria a sesiones extraordinarias, que sabemos que el Congreso el 2 de febrero ya va a comenzar. Correcto. Va a reiniciar su actividad. Estamos en torno de lo que el gobierno necesita sacar, que primero y principal es la reforma laboral.
Y hablábamos más temprano y vi algunos de los informes que compartimos periodistas que está bastante avanzada la negociación con los gobernadores, pero que, bueno, hay algunos que no quieren saber nada con votar algo que tenga costo fiscal para las provincias. Exacto, ahí está el tema, en ganancias, ¿no? Básicamente. Exactamente, las ganancias para las empresas, ¿no? Que básicamente es lo que quiere recortar Caputo para las sociedades, ¿no? Alícuota de ganancias para las sociedades, lo quiere recortar Caputo, lo quiere recortar Sturzenegger, pero bueno, hay algunos gobernadores que no quieren saber nada y lo que quieren es negociar que esto sea paulatino, que sea un poco más dosificado que como lo quieren el titular de Hacienda y bueno, el ministro de Regulación. Veremos quién tercia y quién gana en esa disputa, porque Bullrich también está poniendo su granito de arena en este debate. Hace rato ya que se está involucrando y mucho en la discusión de la reforma laboral, obviamente porque ella es la cabeza más visible, la cabeza política en el Senado de la Nación por el oficialismo. Exacto. Sí, yo lo que noto en Bullrich es que está como, por supuesto, manejando la negociación dentro del Congreso o la opinión del gobierno dentro del Congreso, pero tratando de diferenciarse de alguna manera de Caputo y de Sturzenegger. Sí. En el sentido de que ya Caputo y Sturzenegger, como vos muy bien decías, no quieren tocar ni una coma del proyecto, y Patricia Bullrich dice, bueno, esto no está cerrado, puede hacerse alguna modificación para que salga. Creo que más que nada la diferencia va porque ella lo que pretende es, como lo habíamos dicho en varias oportunidades, anotarse una victoria política y sabe que para conseguir los votos algo van a tener que tocar, algo van a tener que conceder, y quiere que ese poroto sea de ella. Sí. También está el tema del IVA, no es solamente el tema de ganancias, también está el tema del IVA en el medio, porque el IVA también es coparticipable. También. Bueno, veremos qué pasa con ese tema. En principio no le faltan muchas voluntades para que la reforma laboral salga en el Senado. Yo creo vienen con viento a favor. Vienen con viento a favor y lo decíamos cuando arrancaba el programa, vemos un gobierno con el acelerador apretado a fondo, saliendo a negociar y moviendo todos los mecanismos que tiene a su alcance para lograr el objetivo, y del otro lado una CGT que se la ve media tranquila, ¿no? Media como a ritmo de enero. Discutiendo internamente, viendo la info del día es que convocarían a un paro el día que se debate la reforma laboral. Sí. Veremos qué pasa. También está muy activo Santilli con este tema, ¿no? Claro. Porque bueno, la verdad es que ya desde hace unos días Santilli está de reunión en reunión con los gobernadores. Esa es la agenda del gobierno en este momento, y hoy creo que lo recibió a Sáenz, ¿no? Exacto, y en principio dicen haber llegado a un acuerdo, cosa que Sáenz no confirmó, o sea, lo dijeron desde la Casa Rosada. Veremos si esto es cierto o no, porque está en medio. Viste que algunos de los gobernadores lo que le están diciendo, sí, está todo bien, Santilli con vos, pero queremos hablar con Caputo, que es el que resuelve si la plata está o no está. Exacto. Bueno, hoy con Sáenz también tienen en agenda ir a Neuquén, también ir a Entre Ríos, y bueno, la discusión es esa, que los gobernadores dicen, bueno, a ver, el reparto de los ATN fue pésimo, ¿no? Fue por cuentagotas, y por otro lado, si hay más caída de recursos de la coparticipación por estos proyectos que tienen entre manos Caputo y Sturzenegger, ¿qué va a hacer de las provincias? La semana pasada, ¿no? Hablamos con Linares y hablamos con Tacnún, y hablábamos también del reparto de ATN, de la situación de las provincias y cómo los gobernadores están aceptando lo que sea, porque algunos debían sueldos, tenían que pagar los aguinaldos, esto cuando se discutió el presupuesto, ¿no? Que también fue así, fue un sistema como de una tenaza. Agarraron a los gobernadores, los sentaron y le dijeron, esto es lo que hay que votar, ¿cuánto necesitas? Bueno, y se negoció, y un poco se tranquilizaron los ánimos
pero circunstancialmente, porque en realidad no están consiguiendo nada de fondo. La obra pública está parada, y no se sabe qué va a pasar, porque bueno, la semana pasada Santilli fue a Mendoza, también estuvo en San Juan, obviamente ahí recibió lo mismo, ¿no? La preocupación por esta baja en la alícuota de ganancias a empresas, esperaban, no sé, también que los gobernadores aceptaran ATNs, como pasó con el presupuesto, a cambio de aceptar esto que estamos conversando. Esta reforma. Claro, pero parece que ahí es donde aparece la traba. Dice, no, ATNs no, nosotros no queremos que nos sigan tocando los bolsillos. Claro. No, pero además es un mecanismo sumamente antojadizo de parte del gobierno. Sí, es decir, sí, porque además ya te prometo que consumo, capaz que te ejemplo, firmo. Claro, pero además con el tema del IVA, por ejemplo, ¿no? Al caer el consumo, cae la recaudación. Por supuesto. O sea, ellos ya tienen un sistema, o sea, ya tienen un problema en las provincias, no es que no lo tienen y están, ya tienen un recorte que es derivado de esta política económica. Correcto. Y del planchazo económico que hay en este momento en la Argentina y que se ve en todos lados. Y yo te decía recién, esta mañana, o sea, estamos segunda quincena de enero, que ya arrancó, y la verdad que la costa está muy golpeada. Ya muy está, golpeada. ya. Digamos que es una... Hemos estado hablando nosotros con intendentes todos estos últimos días, y bueno, la verdad que a esta altura la ocupación no es la que está teniendo actualmente toda la franja costera de la provincia de Buenos Aires, y además la gente no compra, no consume. Eso es lo peor, ¿no? Súper gasolera. Eso es lo que genera más dificultades, porque los sectores más dinámicos en la costa para generar empleo, ese empleo tan imprescindible para los habitantes, es el sector comercial, tanto el gastronómico como el resto, como los souvenirs, y eso no está funcionando, no está funcionando. Ya con suerte va a ser una temporada que se la podrá llegar a calificar como mediocre, con suerte. Tal cual. Después les voy a hacer un relevamiento próximamente de precios. Ajá. Vi pocos precios hasta ahora, pero lo que vi, por ejemplo, un pollo a Les Piedos, con papas, que es típico de la costa, 30 lucas vale. No sé cuánto está acá en Buenos Aires, pero un poquitito 22, menos. Me parece que 22, un poquitito menos. 22, 23 conseguís. Ese es el precio que vi. Así de una docena de empanadas, 25.000, ¿está bien? Más o menos, sí. Eso no es un mal precio. Si la vas a comprar acá a una casa de estas de cadena, la compras por menos. Si la vas a comprar a una pizzería tradicional, y seguramente te cueste eso o incluso un poquito más. Bien. Un desayuno, café con leche, con tostadas, con 11.000. Y más o menos. Eso me pareció un poco... depende con qué lo acompañe. Claro, pero voy a seguir el relevamiento. Fue un relevamiento así a vuelo de pájaro, haciendo cosas. Pero voy a tomarme el trabajo de mirar bien los precios para contarles. Porque yo no vi gente en ningún lado. A la noche puede ser que la cosa mejore. Pero bueno, todavía no pasé la noche acá, así que cuando salga más tarde empiezo a chusmear y les cuento qué pasa con las oficinas, qué pasa con todo esto. No sé cómo está la temperatura. Acá hacen 23 grados 8. Generalmente en la costa es un poco más de frío. Más que un día de playa, en otra época te diría que es casi un día de fichín eso. Sí, no, acá está lindo estar para la playa. Con un busito estás tranca. Sí, está lindo. Mejoró muchísimo el día. Pero bueno, un poco eso, está viendo las noticias, siempre conectada, siempre recibiendo alguna info, y bueno, un poco adelantamos la agenda de esta semana, el viernes, ¿verdad, Víctor? Porque también dijimos que Milei está viajando para participar en el foro de Davos. También dijimos que ahí iba a mostrarse completamente alineado con Trump, que iba a ir con la agenda anti-woke, ¿no? Y que, bueno, supuestamente eso es lo que va a llevar el presidente. Y igual las actividades de Milei, las principales van a ser recién el miércoles a la mañana. Correcto. Tiene encuentros con empresarios, tiene encuentros con gente de los bancos, pero bueno, hasta el miércoles no vamos a escucharlo.
Así es. No dejar de mencionar, antes que te vayas, André, No, lo que no me voy. de milagro... No me voy a ningún lado, pienso estar acá. Sí. De milagro no fue una tragedia, que fue el desplazamiento del cerro en Chubut. No, tremendo. Por eso te digo, qué movido todo, ¿no? ¿Qué pasó? Es impresionante. Según decían allí algunos científicos que estuve escuchando del CONICET, era algo que de alguna manera estaba previsto que pudiera llegar a pasar en algún momento, porque son terrenos muy inestables y puede llegar a suceder lo que finalmente sucedió. Y incluso dicen, bueno, puede darse lentamente, como que se vaya erosionando, o puede darse precipitadamente, como ocurrió en este caso, que realmente estuvieron muy atentas las autoridades municipales y evitaron una tragedia, porque perfectamente podía haber sido una tragedia lo que ocurrió con esto derrumbe, digamos, con estos desplazamientos de los cerros que arrasaron casas, calles, todo. Y otra vez se activaron focos de incendio en la Patagonia. Otra vez, y cruzaron la cordillera. Así es. Bueno, en Chile... De hecho, Racing no pudo... Hola, André, ¿cómo estás? Buenas tardes. De hecho, Racing no pudo jugar su amistoso por los incendios. Sí. Ayer se suspendió. Sí. Sí, eso mismo. ¿Qué haces, Walter? ¿Todo bien? Muy bien, aquí estamos. Bueno, me alegro. Bueno, ¿hay algo para comer ahí en ese estudio o todos seguimos con la malaria de naranja? siempre? Una tristeza, una pobreza, nada. Bueno, ¿y los oyentes están de lunes o ya activaron y están mandando algún mensaje? Mira, no te lo podría decir porque en estos momentos tengo cortado el servicio de internet. Se cortó internet. Así que no. ¿Qué pasó? Nada nuevo para vos, ya sabés que esto suele suceder acá en el estudio, así que estamos sin conexión a internet, ahí se recuperó, pero sí, en WhatsApp, claro, no, recién empiezan recién están arrancando. Recién están arrancando porque ya te digo, no teníamos conexión. Que los lunes todo cuesta más. Los lunes todo cuesta más. Lo decíamos al principio, parece que este enero lo que más está costando es conservar el empleo. Sí, ¿no? Sí, tremendo la cantidad de despidos, empresas en quiebra o concurso de acreedores. Y bueno, lo decíamos el viernes, en este contexto de recesión, de plata que no alcanza, de familias que destinan promedio el 60% de sus ingresos de un salario para pagar un alquiler. ¿No te acordás que lo hablamos con Gervasio, la encuesta de inquilinos agrupados? Endeudamiento, que también lo refería Gervasio, pero bueno, ya de antemano lo veníamos conversando el año pasado, ¿no? A fines del 2025, que el endeudamiento de las familias es tremendo. Y ahora la ola de despidos. Lo peor que te puede pasar en este momento es quedarte sin trabajo. Absolutamente. Quedarte sin trabajo con esta recesión y con este estado de situación. ¿Y qué haces? Porque en otro momento vos perdés el laburo y decís, bueno, busco, claro, en unos meses consigo. me revuelvo de alguna manera. Claro, pero ahora, ¿cómo haces? ¿No? Poca chance. Bueno, yo creo que la oposición tiene que activarse. Ya, la oposición, la CGT, la CTA, todos tienen que ponerse a laburar porque de verdad Argentina está en peligro. Claramente es así, y la perspectiva, más allá de lo que diga el Fondo Monetario Internacional, no parece que sean las mejores para este año. André, nos tenemos que ir a la tanda. Te mando un beso grande. No se pierdan, no se pierdan. No, prometemos no perdernos y volver en unos minutos. Dale. Beso grande. Beso. Hasta luego. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá.
Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último ¡wow! No entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conoce la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530. Que mi
Jarabe de Palo en la 530. La temperatura sigue igual, ¿eh? Sí, ¿cuántas veces nos habrán dicho eso y nos dieron un bolero en el culo? ¿Viste? Sí, tal cual. Yo te quiero como amigo. Tírame un título del deporte, Walter Peraza. ¿Lo tenés a Luciano Benavides? No, no lo tengo. Es salteño el muchacho. ¿Y a qué se dedica? Corre rally. Ah, mira. Y ganó a 2 segundos. Ah, el Dakar. El Dakar. Sí, cierto. Ahora que me decís eso. Sí. El salteño. Se lo ganó un yankee. Mira vos. Porque el yankee decidió irse por otro lado para cortar camino y se le cruzaron los camellos. Ah. Y Benavides... Le salió cara la trampita. Sí. Así que se convirtió en otro argentino más que gana el Rally Dakar en motos. Marcos y Alejandro Patronelli lo habían hecho ya anteriormente, Manuel Andújar, Nicolás Covigliacio, incluido su hermano Kevin, que ganó en el 2021 y en el 2023. Se suma Luciano Benavides con KTM, se quedó con el Rally Dakar en motos. Mira qué bien, es una buena noticia. Sí. Por lo menos, bueno, en algo se sigue. La verdad que Argentina, si en algo se destaca, es en el deporte. Sí, ha logrado sostenerlo, más allá de las situaciones económicas, los gobiernos, etcétera. Siempre Es más algo, o menos anda. Sí, y los recortes que han hecho en el CENAR y todo lo demás. Y tengamos en cuenta que si bien la Argentina tiene una población importante, más de 50 millones de habitantes, hay muchísimos países que lo superan ampliamente en población y que por lo tanto tendrían la posibilidad de tener más gente para elegir, sobre todo para los deportes colectivos, y aún así Argentina se destaca ampliamente en deportes que acá, porque, qué sé yo, viste, la gente que juega al vóley pero tampoco es que sea un deporte ultramasivo y que hay miles de clubes a lo largo del país. No muchos son federados o compiten en la FAB, por ejemplo, y así todo hay mucha competencia también. Ha logrado campeonatos mundiales Argentina, ¿no? Sí, medallas olímpicas también. O sea, siempre está entre los 3 primeros, siempre está cualquier disciplina, y eso habla también del poderío desde de abajo, cómo se construye hacia arriba para que el deporte argentino siempre siga estando ahí adelante. Correcto. Y otro deporte que para nosotros es prácticamente inexistente, porque por nuestro propio carácter urbano, y acá me puedo referir al Río de la Plata. Vos decís, ¿cuánta gente hace remo en la Argentina y en el Uruguay? Y vos te queda la sensación de que la verdad muchos no deben ser. Y sin embargo siempre andan entreverados en los primeros lugares, incluso en los Juegos Olímpicos. Exacto. La verdad que eso, porque canotaje y eso, vos ves que hay un poquitito más de desarrollo de eso, pero remo, vos no ves mucha gente, clubes de remo, ¿viste? Y sin embargo siempre... En el interior sí se ve en más. el interior sí. Acá entrenaban al costado de la autopista Buenos Aires-La Plata en el club de remo de Avellaneda, que de golpe y porrazo parece que le sacaron el tapón y lo dejaron vacío. Entonces los chicos de remo no tienen dónde practicar, porque ni siquiera el CENAR tiene. Claro, en una época se usaba el dique Luján, el río Luján, pero tenía muchos problemas con la basura. Y la basura y los barcos que pasaban todo el tiempo. Sí. Así que bueno, felicitaciones entonces para Luciano Benavides. Luciano Benavides, ganador. 27 años salteño. Categoría motos en el Dakar. 18 horas 44 minutos. Vamos a recibir de esta manera a Raúl Utin. Dirigente PYME, secretario de la CEN, Central de Entidades Empresarias Argentinas, y por supuesto columnista de La Vuelta Completa. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo está? Víctor Mastrangelo, Raúl Pedraza, lo estamos recibiendo en el día de hoy. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Raúl? Un gusto, tocayo. Y saludos a Andrea, que me imagino que está de vacaciones. Está de vacaciones, yo tomo una semanita. Raúl, espere que Víctor no tomó la pastilla, sí. Yo soy Walter. Sí, perdón. Lo bauticé. No pasa nada. Raúl era mi abuelo, así que no hay problema. Raúl era mi abuelo. Me confundí por eso. Todo bien. ¿Cómo anda, Raúl, usted? ¿Cómo lo ha tratado el fin de semana? ¿Pudo descansar? ¿Pudo desenchufarse un rato? Mira, les voy a confesar a nuestros oyentes y a ustedes mismos la realidad de la milanesa. Sí.
salimos, fuimos a ver una obra interesantísima de la vida de Einstein, pero ese dejo de tristeza no me lo puedo sacar de encima. Hacemos cosas interesantes. Con mi señora, este fin de mes vamos a cumplir 50 años de casados. Pero mire. Así que, ¿qué te parece? Espectacular. Así amores que ya no se ven, Estamos de festejo, pero la tristeza sigue. Y la tristeza sigue porque uno tiene que mirar alrededor, tiene que sentir la empatía por el otro. Y el otro está jodido, che. El otro está jodido. Y es una situación realmente alarmante. Y más cuando vos como empresario tenés la obligación de hacer ajustes prácticamente permanentemente. Claro. Y te da una tristeza. Gente que trabajó al lado tuyo muchos años y el otro día me decía un compañero que está trabajando conmigo hace 20 años, me decía: Raúl, si me dejás en la calle me muero. Le digo, pero ¿sabes qué pasa? No hay otra solución. Esto va mal y va a seguir peor. Nosotros lo vemos a diario. Vemos el tema de la reforma laboral, que tiene un sentido de terminar con el trabajador, de terminar con los sindicatos, de acabar con el trabajo genuino, y vemos que se acaba de firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que nos va a obligar a los empresarios, fundamentalmente los empresarios industriales, a competir con una Europa que tiene 300 años de industria, que tiene el capital necesario, que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento, que tiene el mercado, y que tiene la construcción de un conjunto de cosas que hoy le permiten ser absolutamente competitivo. Y nosotros vamos a pelear con un tenedor. ¿Qué va a hacer? La situación va a venir jodida. Pero bueno, vamos paso a paso. Los japoneses me enseñaron que para llegar a la punta de la montaña lo único que tenés que hacer es poner un pie delante del otro. Uh-huh. Así y es. No abandonar. Así es. Igual que eso es lo que hacemos. Sí. Los números no son muy auspiciosos, ¿no? No, nada, pero para nada y en ningún sector. Lo estábamos reseñando, Raúl, cuando empezaba el programa. Ya no estábamos hablando de pymes o de empresas relativamente nuevas que nunca llegaron a estabilizarse y que por eso están en problema. Asindar está en problema, la bodega Bianchi, 100 años fabricando vino, 100 años elaborando vino, y estos tipos en 3 años la hicieron pelota. 1000 palos en cheque rechazado. 1000 palos en cheque rechazado. No hay cómo levantarlo, ese muerto, que me disculpen, por más que digan que van a seguir poniéndole esfuerzo y no sé qué. ¿Cómo levantás eso? No, claro. En un clima, más que no le vendés una botella de vino a nadie y que no sos competitivo tampoco para exportar. Yo como dirigente empresarial le aconsejo a mis pares: no se metan con los bancos, equilibren las cuentas, busquen el punto de equilibrio con lo que hoy están trabajando y con lo que hoy están vendiendo. El banco es un salvavidas de plomo y de ahí no salís más. No largues un cheque para nada, agarrá la chequera y metela en la caja fuerte y tirá la llave. Uh-huh. Porque eso es un salvavidas de plomo que termina fundiéndote. Los intereses, mira, te doy un ejemplo. Europa hoy paga entre el 2 y el 3% anual de intereses por créditos que toma. Nosotros pagamos el 50%. Uh-huh. Ahora, ¿cómo competís de esa manera? Uno paga el 2 y el otro paga el 50%. Claro. Aún pagando la energía cara como la están pagando, igual Argentina no es competitiva.
No somos competitivos en nada, y fundamentalmente porque nuestra tecnología va envejeciendo. Y va envejeciendo. Yo te cuento cómo es Europa. Sí. Esto en el marco del Tratado Mercosur-Unión Europea. Correcto. Si no, no hablaríamos de este tema, hablaríamos de la reforma laboral. Pero, ¿cómo es en Europa? Una máquina se cambia cada 5 años. ¿Por qué se cambia cada 5 años? Porque vos, si compras una máquina nueva, la podés ir descontando en los 5 años subsiguientes de los impuestos. Claro. ¿Entendés? Exacto. O sea que prácticamente casi que la compras gratis, te digamos. lo financia la sociedad. Entonces, lógicamente, todo el mundo tiene máquinas nuevas. Nosotros, primero por la pandemia, después porque había que pagar el muerto de la pandemia, después porque vino Milei, pero en definitiva no cambiamos una máquina, ni pensamos, por cierto, en cambiar una máquina ya hace 10 años. Claro. O sea, nuestras máquinas, y no me refiero a la mía, sino en general, fundamentalmente al sector textil, ya son obsoletas respecto a las máquinas de Europa. Claro. Podemos competir acá en América Latina, podemos competir con Uruguay, con Paraguay y con Chile, pero no con Europa. El tema va a ser muy, muy difícil de superar, porque las asimetrías respecto a la condición de trabajo que tienen ellos y a las condiciones de trabajo que tenemos nosotros son inmensas, tremendas, y yo creo que se necesita mucho tiempo y mucha plata para poder superarlas. Hoy no están dadas las condiciones en absoluto para poder superarlas. Por cierto, tampoco entra inmediatamente a regir el Mercosur, ¿no? Se va a ir dando a lo largo de los años. Pero lo cierto es que en las condiciones que hoy está la industria nacional, imagínate el sector textil que hoy está trabajando al 29,2% de su capacidad instalada. La industria automotriz está trabajando el 47% de su capacidad instalada, y de repente te llega un barco de BYD, un barco con 5.000 autos. Correcto. Imaginás que prácticamente no tiene costo de flete ese barco. Y no. Porque con esa el cantidad costo de autos del barco dividido 5.000 no representa nada en lo que significa un auto. Y trajo 5.000 autos, invadió el país, y esto es jodido, no solamente ya por la industria automotriz directamente, sino por los autopartistas, los concesionarios, todo lo que forma la cadena de valor. Y a partir de ahí se produce un efecto dominó. ¿Qué significa el efecto dominó? ¿Viste? Cada uno va dejando gente en la calle, lamentablemente. Pero esa gente en la calle pierde poder adquisitivo, empieza a tener muchísimo más cuidado, no gasta absolutamente nada, y hace que las empresas, por lo tanto, tengan menor mercado interno. Claro. Al tener mercado interno tienen que despedir más gente. Y así en la rueda del carro que empieza a caminar para atrás. En esa posición estamos. Y lamentablemente, tengo que decirte, Víctor, y a Walter también, pero no lo voy a dejar afuera. Está muy bien. Tengo que decirles que hoy por hoy no hay ningún motor de la economía que se pueda poner en marcha. Los 3 motores principales que mueven la economía son el mercado interno, correcto, totalmente reventado, no porque el poder adquisitivo sigue bajando, claro, pero sigue bajando. Ejemplo, el sector textil dio la paritaria, pero para marzo 2%, para saltearon enero, para febrero 2% y para marzo 3%. Pero ya perdieron, en diciembre ya perdieron un 0.8%, y así vienen perdiendo permanentemente. Siempre la vienen corriendo de atrás, y eso significa que el mercado cada vez está más debilitado. El otro factor fundamental es la inversión pública. La inversión pública está total y absolutamente parada. No existe. No mueven
una bolsa de cemento, no hacen una obra, no hacen una escuela, no hacen un hospital, no arreglan una calle, no tapan un bache, nada. Por lo tanto, otro que nos tachamos la doble generala. Y el tercero es la inversión privada. Y la inversión privada en estos últimos 2 años dio negativa. Claro. Dio negativa porque por primera vez en 15, 20 años, no sé en cuánto, desde el 2001, no sé cuánto. Muchísimos años que no daba negativa. No, claro. En toda la etapa kirchnerista dio recontra positivo. Claro. De hecho, la máquina que nosotros compramos por el crédito del Bicentenario, que me dio Cristina, salvó a miles y miles de personas, porque era una de las 2 máquinas que tenía en la Argentina para hacer el filtro antibacteriano para los barbijos. Claro. Ahora, fíjate la importancia que tiene tener una industria propia. Este tipo, lamentablemente, piensa que es lo mismo, como decía un viejo economista, da lo mismo fabricar acero que caramelo. No sé si vos te acordás de esa frase. Sí, totalmente, pero no es así. ¿Cómo? No es así para nada. Sí. No es así para nada. Necesitamos acero, necesitamos caramelos, necesitamos todo lo que el país necesite y fabricarlo internamente, para que los dólares no se vayan afuera, para no pagarle la mano de obra de los chinos, de los vietnamitas o de los europeos o de quien sea. Nosotros necesitamos fabricar lo que tenemos que fabricar. Y lamentablemente nos lo están haciendo muy, muy difícil. Y lo que viene, por eso te expliqué lo de los 3 motores, es aún peor, porque si vos no tenés ninguna ilusión, no ves, como se decía en la época de Macri, la luz al final del túnel, los brotes verdes, indiscutiblemente no vas ni a invertir, ni a pensar en nueva máquina, ni a pensar en nuevos productos. Vos tratás de salvarte como sea. Y en ese campo estamos, lamentablemente, en el campo de el sálvese quien pueda. Cada uno termina mirándose su propio ombligo, y si tenés que pasar por arriba de la cabeza del otro, pasás. Y esto ya nos está pasando. Y te voy a explicar por qué nos está pasando. Porque vos vas a cobrar mercadería que vendiste hace 60 días. Sí. Y el cliente te dice, mirá, ¿sabe qué? No te puedo pagar, no tengo plata, no entra nadie. ¿Sabe qué? Yo tengo toda la mejor buena voluntad, pero no te puedo pagar. Pero flaco, ¿tenés la mercadería o la vendiste? No, la vendí. Entonces, ¿por qué no me pagás? ¿Sabe qué? Me la gasté pagando a la gente, me la gasté pagando los impuestos, me la gasté pagando la luz y el gas y el agua, y ahora no la tengo más. Sí, o todavía no le pagaron a él tampoco. Claro, y esto es así, y esto se va a producir, y se va a producir cada vez más. Y entonces, vos que estabas, digamos, entre comillas, sanito, que hacés los deberes, que cuidás el mango, terminás capotando. ¿Por qué? Porque el efecto dominó te llega a vos también. Eso sí. Y esto yo ya lo viví en otras crisis anteriores, fundamentalmente en el menemato, donde un vaquero llegó a valer la 4ª parte de lo que valía, pero nadie lo podía comprar. Pero nadie, claro, y es porque algo de lo que está ocurriendo ahora. Nadie tenía una moneda. Es exactamente lo que está pasando ahora. Víctor, lamentablemente te tengo que decir que por ahora vivimos en el mejor día del resto del año. Tengo esa sensación. Lo que viene es aún mucho, mucho más delicado. Sí, porque se van a juntar todos estos factores que fui mencionando. Más, y con la reforma laboral, si llega a salir así como está planteada, terminamos poniéndole la frutilla al postre. Terminamos descabezando lo poco que queda de la pequeña y mediana industria, lo poco que queda de la organización sindical, lo poco que queda del espíritu de trabajo de la gente.
Y lo poco que queda de la economía del país también, ¿no? Porque un factor que no hay que olvidarse, a todo eso que usted ya decía, Raúl, que es tremendo, que es que Argentina tiene vencimientos por miles de millones de dólares este año, y la única forma año que 18.000 tiene, millones. la única forma que tiene de pagarlo es tomando más deuda, si es que alguien se la da, y siempre en peores condiciones Trump. Que la anterior. Yo, ¿por qué te crees que le va a chupar las medias a Trump? Tengo mis dudas que Trump se la dé. De hecho, para este vencimiento depende, no se la dio. Y depende, ¿sabes qué? Depende de cómo le vaya en la interna. Porque este juego de Groenlandia, de Irán, de Cuba, de Venezuela, de Colombia y de la mar en bote, tiene que ver con el, y lo tengo que decir en este término, con el quilombo que tiene adentro. Porque ya están armados en contra de estos grupos paramilitares que están expulsando a la gente. Correcto. Y entonces esto ya se está transformando en una guerra civil. No es hoy mandó a Minneapolis, mandó 1.500 soldados. ¿Y a qué está jugando este hombre? Está jugando a que, ojo, que las panteras negras no son cualquier cosa, No, estimo que no es lo mismo que en los 60, pero recordemos que en Estados Unidos además hay libre portación de armas. Por lo tanto, muchos están armados. Si ya los vi, salieron con ametralladoras, Salieron con la ametralladora a enfrentar a la cana. Entonces, el problema que tiene interno no es fácil. De cualquier manera, hay que reconocer que bastante parecido a la Argentina, el 50% de la población lo sigue apoyando. Y el 50% de la población apoyó la medida que tomó con Venezuela, porque es el espíritu americano. Ellos son imperialistas y sienten como imperialistas y están de acuerdo que el país tome ese tipo de atribución. Lamentablemente es lo que tenemos, y lamentablemente esto viene muy, muy duro. Así es, Raúl. Espero sinceramente que la sangre no llegue al río. Esperemos. Porque entiendo que el tener las armas atómicas para cualquier tipo de decisión loca. Pero vamos a estas guerras puntuales que estamos teniendo, que estamos sufriendo, porque Ucrania-Rusia no se terminó, porque en África siguen los de pelote, porque Europa está muy mal, quedó como el salame del sándwich, presionada entre China y Estados Unidos. Imagínate que ahora, por el solo hecho de apoyar a Groenlandia, tiene hasta junio un recargo arancelario del 10%. Y después el 25%. Así es. Raúl, le mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por esta comunicación. Como siempre, un gusto hablar con usted. Es lindo hacer catarsis juntos. Totalmente. Es lindo. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Walter, un gusto hablar contigo. Igualmente, Raúl, abrazo. Era Raúl Utin, dirigente PYME y secretario de la CEN en La Vuelta Completa. Y así, con esas guitarritas de fondo, nos vamos a dar la media vuelta con, la misma temperatura, 23 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena.
Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Natalia Lafourcade nos está acompañando hasta la raíz, temazo de Natalia Lafourcade. 11 3200 0530 es la línea de comunicación con la vuelta completa. Si quieren mandar mensajitos, insultos no, eso ya saben. Después de las 10 de la noche, las 11, a la madrugada, ahí los atienden. Acá solo cosas como las de Liliana de Recoleta, que nos dice: Andrea, acá estamos acompañando a Víctor y a Walter. ¿Querés que le lleve algo para el mate? ¡Vamos, por supuesto! ¡Aguante, Lili! ¿Sabes algo de la salud de CFK? Sí, está mejor, ya está en su casa. Así que está muy bien. Otro mensajito más. Héctor Martínez nos manda un flyer que dice: enseñar supersticiones como verdades es una de las cosas más terribles
Hipatia de Alejandría. Lo decía Nico de Salta, nos dice un dato de Benavides, hijo de un millonario empresario salteño vinculado a la venta de vehículos de alta gama. Ahí está. No por eso estuvo exento de pedir un subsidio al gobierno provincial para desarrollar su hobby, correr en moto, que Urtubey, gobernador de ese momento, se encargó de otorgarle algo así como $300.000. Bueno, y después sigue el mensaje, claro, que es largo, pero obviamente que fue muy cuestionado. Dice: saludos de Salta, cuna de gente como esta, de Chaqueño Palavicino, Urtubey y otros por el estilo. Con vergüenza ajena los saludo, dice Nico. 19:11. Vamos a una comunicación muy especial. Recién lo mencionaba a la pasada, Raúl, lo que está sucediendo en Estados Unidos y en el mundo a partir de las políticas que viene desarrollando Donald Trump. Esto que de alguna manera podríamos llamar la geopolítica del caos para el mundo, parece que también es la política del caos puertas adentro. Pero seguramente quien nos puede ilustrar mucho mejor respecto a lo que está pasando en Estados Unidos es Ernesto Resnick, científico, biólogo molecular, residente en Estados Unidos de hace muchísimos años. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo y Walter Pedraza te saludan. Hola, Víctor, Walter, ¿qué tal? Qué gusto, Ernesto, volver a hablar con vos después de tantas veces que hablamos durante la pandemia. Ahora nos toca hablar de otro tema, pero no menos preocupante, ¿no? Que es lo que está pasando, lo que pasa en el mundo con esta suerte de geopolítica del caos que ha desarrollado Trump. Lo conocemos, pero no tenemos del todo claro desde afuera qué es lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos. Vemos, sí, por supuesto, estos grupos paramilitares de la policía migratoria, sin ningún tipo de límite legales, y vemos lo que parece ser la reacción de una sociedad que cada vez está perdiendo más la paciencia en base al temor, no sabemos en base a qué. Nos gustaría mucho que vos, que vivís ahí hace tantos años, que conocés tanto la sociedad en Estados Unidos, nos cuentes un poco qué es lo que está sucediendo efectivamente en lo cotidiano con esta situación que vive Estados Unidos. Mira, creo que acá en Minneapolis la mejor definición de la parte de la reacción de la gente. Lo que está ocurriendo con el gobierno de Trump es lo mismo de siempre, ¿no? Esta soberbia y prepotencia, esta mezcla de soberbia, prepotencia y estupidez que, bueno, que en este caso lo llevó a acorralarse, ¿no? Pero bueno, y sin ser exento de crueldad. La otra parte, la reacción de la gente, yo creo que hay una bronca muy grande y lo ves en toda la gente, una bronca muy grande por esto que se está dando, esto que es una ocupación militar con una excusa que hoy ya es evidente, ¿no? Prometieron salir a buscar a los indocumentados que son narcos, que son miembros de gangs, que son criminales, asesinos, y terminaron cazando en una brutal cacería cotidiana y callejera. Terminaron yendo a cazar a los cocineros del restaurante mexicano, al pizzero de la pizzería de unas cuadras, a la gente que limpia en hoteles, a la gente común, que para la gente común, esta gente que está recontra enojada, son sus vecinos, no son nada más que sus vecinos, no son narcos, son sus vecinos. Son los vecinos además que son los padres. Pensá que están saliendo a cazar gente que hace 20 años vive acá, 30 años. Casi todos tienen hijos norteamericanos. Tus vecinos son norteamericanos y son los que juegan con tus pibes al fútbol, que van a la escuela con tu hija, con tu hijo. La bronca es grande y la sorpresa fue la reacción popular, que creo que ha sido casi inductiva, ¿no? Lo que significaron los primeros días de bronca, rechazo y oposición a esto que ocurrió, sobre todo después del asesinato de René Good, se ha ido extendiendo porque la gente se sintió empoderada por sus propios vecinos. Sí, tenemos unos datos acá que no sé si vos los podés corroborar, de que además de René Good ya murieron
30 personas que estaban bajo custodia de ICE, de esta policía migratoria, 4 de ellos ahora en enero, en estos días que van de enero. ¿Esos datos se difunden en Estados Unidos? Uno eso, y lo otro, para ya aprovechar la continuidad, es ¿cómo están reaccionando las autoridades locales? Porque vemos en algunos lugares que reaccionan. En Minneapolis el alcalde reaccionó muy fuerte, el alcalde de Chicago fue muy duro, pero vemos que otros estados, por lo menos acá no llega información de que las autoridades locales estén resistiendo esta invasión de las fuerzas federales. Mira, empiezo por el final. En algunos estados trumpistas ningún alcalde ni gobernador se va a oponer. Oponerse a Trump es suicidia dentro del Partido Republicano, aunque empiezan a verlo con un poco de conmoción. Esto que está ocurriendo, esta revuelta popular que ha ocurrido, también va a ocurrir en sus estados, porque la gente, esencialmente la gente en el mundo, la mayoría de la gente es decente y buena, y enseguida se da cuenta cuando huele que algo es una excusa para hacer algo cruel e innecesario como lo que está ocurriendo. Acá en Minneapolis el alcalde ha sido desde el primer día bastante fuerte. Sí, si preguntas a muchos de los que protestan en las calles, te van a decir que no están haciendo suficiente. Hay gente que quiere que el alcalde saque a la policía local, o sea, nuestra policía, a defender a la gente. Eso no va a ocurrir porque, bueno, primero legalmente no se pueden inmiscuir en un operativo federal, pero además, bueno, desatar una guerra civil no sería muy lógico, sería un desastre. Y además, soy sincero, ninguno de nosotros cree que la policía local, llegado al caso, se va a enfrentar a la policía federal, ¿no? Primero porque la policía local, estoy seguro que en su gran mayoría es trumpista también. Claro. Pero lo que está ocurriendo ocurre en las calles, ocurre con la gente. Las autoridades, el gobernador, el alcalde, los senadores de Minnesota, los diputados de Minnesota, todos salieron muy fuertemente a hablar de esto. Lo que no hacen tanto por ahí es ir a participar en las calles, ¿no? Lo de las calles es la gente, es realmente un fenómeno popular. Y me olvidé el comienzo de tu pregunta. No, estaba relacionado con lo mismo, o sea, cómo era la reacción desde los sectores populares hacia esto. Ahora te quería llevar dentro de lo mismo, pero a otro tema. ¿Cómo es la situación económica hoy de los Estados Unidos? El tema inflación, el tema empleo, el tema salarios. ¿Cómo la están pasando los estadounidenses en general? Bueno, mira, en general todo el gobierno de Trump hasta ahora no ha tenido ningún logro de ningún tipo, económico, inmigratorio, político, ni que hablar en política exterior, obviamente, con todas las barbaridades vergonzosas que están ocurriendo. En lo económico en particular, Estados Unidos, el laburante, la grande mayoría de Estados Unidos sufrió bastante la pospandemia, la inflación, por más que el número de inflación en su momento fue 10%, ahora es 2,5%, algo así. La gente lo siente más porque en algunas de las cosas diarias, la carne, el café, en su momento fueron los huevos, los precios se fueron a un 50% más, los alquileres. Es decir, hoy en día es raro escuchar a alguien que le haya ganado a la inflación. Esto es una de las cosas que más aqueja al gobierno de Trump, que es que no ha logrado nada, ninguna mejora económica. Por cierto, ha logrado, al contrario, con su política de aranceles a las importaciones, ha logrado un cierto caos, imprevisibilidad, el hecho de que hay cosas que compraba que salían $3 y ahora de repente te salen $4.50, todos los productos de Amazon que eran chinos, durante meses te cobraron cualquier precio, ahora bajaron, después subieron, esa
imprevisibilidad de precios, creo que a la gente le fastidia mucho y se siente mucho. En líneas generales lo que ocurre es que esto que está ocurriendo ahora en las calles de Minneapolis y en otros lados también, ocurrió en Chicago, están en ese contexto en el cual la gente igual no está contenta con Trump. Correcto. ¿Aún el electorado propio? Creo, las encuestas lo indican. En Estados Unidos tenés un 35% que, como Trump dijo antes de las elecciones del 2016, si yo saco un revólver y mato a alguien en Madison Avenue en New York, mis fanáticos me van a apoyar. Bueno, hay un 30-35% que lo va a apoyar. La grieta en Estados Unidos, que sobre todo se da entre el ámbito urbano y rural, es impresionante. Todas las grietas de las que hablamos de la Argentina, que un poquito se van y vuelven o cambian, en Estados Unidos esa grieta es infernal. Y en las zonas rurales conservadoras, ¿no? Sobre todo eso, son que en general tienen una que ver con la otra, la gente va a seguir votando a Trump y las encuestas dan eso. El fenómeno en estos momentos es que el índice de popularidad de Trump en todo lo que hace y él mismo se circunscribe solamente a ese grupo. Los números dan que el apoyo que tiene es de 35% y casi el 60% está en contra. Bueno, eso son números muy, muy bajos para lo que es normal, hasta para gobiernos malos en Estados Unidos. Ajá. Bueno, le fue muy mal en las elecciones del año pasado, incluyendo la sorpresa del triunfo de Sohan en Nueva York, ¿no? Perdió todas las elecciones. Las perdió todas. Perdió por afano. Perdió todas las que se suponía que normalmente eran parejas, las perdió por 15 puntos, en otro lado por 20 puntos. Ganó Sohan en New York. Ahora todo el mundo espera una masacre en las elecciones de noviembre. Todavía falta mucho, ¿no? Uh-huh. Y siempre saca conejos de la galera a Trump, aunque los conejos que saca últimamente son todos conejos muertos. Pero siempre puede pasar algo, ¿viste? Lo que pasa es que cada vez se le está... voy a seguir con las metáforas tontas, pero se le mojó la cebita ya, ¿no? Porque los tiros que dispara son cualquier cosa. Esto de Groenlandia es imposible para nadie verlo como una cosa absolutamente ridícula. Ahí sí, mirá, tenés hasta los senadores republicanos, un grupo de senadores republicanos que hoy salió a decir, si ocurre eso va a haber un nuevo impeachment y todos lo vamos a apoyar. O sea, le están diciendo a Trump, no te hagas el boludo, porque esto sí sería una cosa ridícula. O sea que con el tema Dinamarca hay una posición muy solitaria, digamos, de Trump, aún en el ámbito interno, reducida a su círculo más íntimo. Exactamente, tiene ese círculo íntimo de fanáticos lúmpenes que le habla al oído y que lo convence de cosas como lo que está ocurriendo en Minneapolis, lo que ocurre con Dinamarca, lo que ocurrió con Venezuela, todas cosas que en los números de encuestas, todas tienen oposición gigantesca. Y sin embargo la hace porque tiene en general, al que más le echan la culpa es a Stephen... se me fue el nombre, un casi nazi del gobierno de Trump, que es el que está a cargo de la política inmigratoria. Bannon está medio retirado. Está retirado, o sea, sigue estando Stephen Miller, que es un discípulo de Bannon, uh-huh. y que siempre ha tenido un tipo odioso, realmente un tipo desagradable, y que está a cargo de esto que está ocurriendo y que todos los días sale a dar declaraciones. Es el tipo que ayer salió a decir los agentes de ICE tienen inmunidad absoluta, cosa que legalmente es absurdo, no tienen legalidad absoluta, no pueden salir a matar y tienen inmunidad. Uh-huh. Y Ernesto, ¿qué sucedió con la invasión a Venezuela? No en lo anterior, porque había un relato que mantenía cierta coherencia desde el gobierno de Estados Unidos, sino en lo posterior.
después del secuestro, ya cuando la justicia dice, bueno, en realidad el cartel de los soles no existía, era una moda, algo que se decía coloquialmente, pero no existía un cártel. Trump, que empieza a hablar desembosadamente de lo que le querían era manejar el petróleo y la energía. Vimos, por ejemplo, acá se vieron muchos videos de humoristas riéndose de esta situación, digamos, ¿no? Y la causa noble, ¿dónde está detrás de esto, no? Decían. No, ha tenido oposición en los medios, como vos decís, en los programas de la noche que tienen siempre humor, es todo burla. Este es otro fenómeno de lo que te decía, estos lúmpenes que le susurran al oído. En este caso, la política de Venezuela se supone que es toda por parte de Marco Rubio. Cuyo objetivo último es, vía esto de Venezuela, afectar a Cuba. Veremos lo que pasa. En general fue tomado como una cosa ridícula, como una pata de elefante en el bazar, innecesaria. Por supuesto, Maduro no tenía buena prensa, ¿no? Entonces es relativamente más fácil que ir a matar a una rubia blanca con el perro en el auto que acababa de llevar a su hijo a la escuela, como fue lo que ocurrió con René Good, ¿no? Eso golpeó a la opinión pública, porque, bueno, esa tipa somos todos de algún modo. Claro. Maduro no era lo mismo. La gente compra un poco la idea esta de lo que fue el increscendo de ir bombardeando botes y poner la idea de que, bueno, que Maduro y Venezuela son narcotráfico. Ahora veremos lo que pasa con el juicio, porque el juicio va a ser medio una fantochada. Veremos qué es lo que ocurre. Yo creo que van a dilatar ese juicio porque no van a querer sacar argumentos a la luz, argumentos que no van a poder sostener, sobre todo porque, bueno, te guste o no, Maduro era presidente de un país y tiene soberanía. Totalmente. Y no sé qué está sucediendo internamente en Estados Unidos, pero da la sensación de que Trump eliminó de la agenda el tema Ucrania. No habla más de Ucrania, no habla más de Zelensky. Da la sensación, incluso si uno ve los grandes medios, que la guerra está en un alto el fuego, cosa que no es eso lo que está sucediendo. Internamente, ¿qué es lo que pasa con el tema Ucrania y la soltada de mano, de alguna manera, de Trump a Zelensky y a toda la situación vinculada a la guerra? Bueno, este es otro de los problemas de imágenes de Trump, que con Zelensky, con Putin ha ido con uno, con otro, marcha adelante, marcha atrás, que sí, que no, que logré la paz, no lograste nada. Ahora está en este medio de esta semiguerra fría con Europa, que me imagino que a Ucrania no le debe gustar nada esto, porque, bueno, Ucrania cuenta ahora solamente con el apoyo de la Comunidad Europea, y la Comunidad Europea está en pelea con Trump. Internamente es un tema que ha tenido, en todo este año de Trump, ha tenido poco interés popular, digamos. Por supuesto, la gente está técnicamente del lado de Ucrania. Ajá. La imagen de Putin en Estados Unidos es diabolizada 100%, claro. Con lo cual, bueno, todo lo que diga Putin es una porquería. Pero sí, en este momento está un poco al costado. Esto es increíble, ¿no? Es un esquema Ponzi de locuras y mentiras por las cuales antes de terminar un tema ya le están dando cuerda a uno nuevo. Y ese nuevo es una pelotudez. Perdón por la palabra. Es una locura nueva que supera la anterior, ¿no? Uh-huh. Y hubo un movimiento la semana pasada que supongo que a Trump, por más que mucho no lo comentó, no le debe haber caído bien, que fue la visita del primer ministro canadiense a China, donde termina declarando: la nueva geopolítica indica que nuestro socio tiene que ser China. ¿Cómo cayó eso? ¿Y si hubo algún comentario respecto a esto? ¿Y cómo está la relación con Canadá, de la que se habla poco? Porque se habla mucho de lo que pasa con México, pero poco de lo que pasa con Canadá. Sí, en la gente común no es un gran tema, pero sí lo ves en los medios, y lo ves en los medios
que uno esperaría tradicionalmente trumpistas, como el Wall Street Journal, que está alarmado por todo esto. Tenés todos los días casi una nota de opinión esencialmente de un modo u otro sugiriendo cómo Trump está arrojando al mundo a China, ¿no? Esto con Europa también. Europa, hoy las noticias de Europa son, bueno, va a haber un plenario europeo en el cual replantear el hecho de que Estados Unidos no es un amigo confiable. Bueno, ya aparentemente no es ni amigo, no, mucho menos confiable, pero amigo no es. Así que yo me imagino, esto obviamente yo no soy politólogo, pero me imagino a China relamiéndose con todo lo que está pasando, luciendo bella simplemente por no estar en el medio de todo esto. Absolutamente. Ernesto, muchísimas gracias por esta comunicación. Has echado luz sobre un montón de temas respecto a lo que está pasando adentro de Estados Unidos, que muchas veces la información a la que accedemos es escasa, poca y muy direccionada. Y está bueno conocer de primera mano qué se está viviendo en Estados Unidos y particularmente en Minneapolis, que parece haberse convertido en el centro de alguna manera de toda esta situación con la política migratoria. Y que es, para cerrar, y que es muy destacable lo que está ocurriendo, muy destacable. Es una sorpresa para muchos, una sorpresa que da un poco de miedo a algunos. De vuelta, medios como el Wall Street Journal se aterran con esto de la gente tomando las riendas de una situación. Pero es notable, realmente lo que está ocurriendo es loable. Muchísimas gracias, Ernesto, un abrazo muy grande. Un abrazo grande, siempre un placer hablar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Chao, chao. Era Ernesto Regnick, científico, biólogo molecular, residente en Minneapolis, Estados Unidos, y un viejo amigo de La Vuelta Completa. 19:32. Dame un título del deporte y nos vamos a la tanda. ¿Qué clubes están inhibidos? Vos sabés, ¿no? San Lorenzo, me parece que andaba complicadito. San Lorenzo, Banfield. También. Que vos lo querés un montón. Sí, bueno, resulta ser que el libro de pases cerraba mañana. 20 de enero. ¿Y ahora? Se extendió una semanita más. Está bien. Claro, cosas que pasan en el fútbol argentino. A ver qué puede suceder. Que una semana es un montón de tiempo. Y sí, más que nada, si por alguno de esos dos clubes aparece una transferencia al exterior, tienen tiempo hasta el 23 de enero. Hasta el 23 de marzo, perdón. ¿Tienen algo para vender? Van a sacar de algún lado para vender para poder incorporar seguro. Bueno. San Lorenzo más que nada. Veremos que luego. Ayer o antes de ayer lo vi jugar a San Lorenzo. Y un pibe, no me acuerdo ahora, pero doble apellido. Como dos apellidos, muy bueno. Sí, San Lorenzo está volcándose mucho a las divisiones inferiores. Banfield va a tener que hacer eso también porque evidentemente no puede incorporar. Y quería contar, pero si querés te lo cuento después cuando volvamos de la pausa. Volvemos de la pausa. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Daniel Tonietti está en
AM530. Carly Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carly, muy buenos días, como siempre, muchas gracias por tomarte unos minutos para conversar con nosotros. Lo que nosotros explicamos es que la provincia no tiene recursos para, como sí ha tenido en otro momento, el famoso no hay plata, económica. En la pandemia le enviábamos todo el tiempo aportes del Tesoro Provincial a los municipios para que compren materiales, etcétera, que se necesitaban en la pandemia. Hoy no tenemos esos fondos porque además nos quitó toda la asistencia financiera al gobierno nacional, nos dio de baja los programas, no nos paga las cuestiones que están por ley, como por ejemplo los fondos para las cajas no transferidas, por ejemplo los fondos del consenso fiscal. O sea que es una situación distinta, no es comparable a otro momento. A las 10, siempre soy en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos radio. Y esto no precisa ni presentación. ¿Sabes qué otra cosa no necesita presentación? Creo. Y ¿Sabes que yo
creo que tenés razón. Sí, la verdad. Recién aproveché la tanda para ir hasta la máquina y tomarme un café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Gracias, Bantú, la verdad que nos cambia el humor en la tarde. Probala en tu casa y también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 5896 2830 o a www.cafebantú.com.ar. En Instagram, @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Y ya aprovecho que estamos con el Jaime de fondo que tanto le gusta a nuestros oyentes, a ver si los sensibilizamos un poco. Porque ¿saben qué? La suscripción de ustedes es imprescindible para que la comunidad sea posible. A los que ya se suscribieron les decimos gracias y a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a nuestra página y lo hagan. Sumate a la comunidad 530. Con tu suscripción tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro y a recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. La radio de las madres te necesita. Suscríbete y acompañanos. Es muy sencillo. Tenés que entrar a www.am530somosradio.com, cliquea en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad. Elegí la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, apretá el botón Unirme y listo. Ya sos parte de la comunidad AM530. El alias es muy fácil. Radio AM530. Si tenés alguna duda, cazás el teléfono y nos escribís al 11 64 19 16 50 o si no, envíanos un correo a info@am530somosradio.com. Me prometiste algo. Sí, y estaba terminando de chequearlo y confirmarlo también. Arca será querellante en la causa contra la AFA por apropiación indebida de 19 millones en aportes. Mira vos. El juez Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, como querellante en la causa que investiga a la AFA por presunta apropiación indebida de más de 19 millones en impuestos retenidos a los clubes. Están imputados, obviamente, Claudio Chiquitapia y Pablo Tobillino. La medida permite que el Estado impulse la causa y tenga acceso total al expediente. La acusación central se enfoca en el presunto caso de evasión agravada. De acuerdo con la denuncia del fiscal Claudio Navas Rial, la AFA habría implementado un esquema de apropiación indebida de fondos públicos. Lo que es sacarle fútbol a Clarín, ¿eh? Mami. ¿Qué lo tiró, eh? Y hablando de fútbol, el gobierno, en horas de la mañana, confirmó que TV Pública y Radio Nacional van a transmitir los partidos de la selección argentina en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Mira cómo pasamos, ¿no? De querer cerrar la TV Pública y hacer un edificio donde está Canal 7 a comprar los derechos de transmisión del Mundial, que serán unos cuantos más. Lo que pasa es que no está muy claro cómo van a comprar los derechos, ¿no? La TV Pública. Entonces están viendo ese tema, ¿no? O sea, anunciaron algo que todavía no tienen. Exactamente. Ah, son unos capos. Sí. Bueno, no sería la primera vez. ¿Cómo viene haciendo todo últimamente? No sería la primera vez. Me llamó mucho la atención una noticia que vi por ahí, porque para mí tiene otros ribetes que tiene que ver con lo que mencionabas anteriormente, que el sponsor del torneo argentino va a ser el Tano Angelici, Betano. Que es el Tano Angelici, que por sobre todas las cosas es un gran operador judicial. Exactamente. Mano... Macrista, además. Sí, iba a decir mano derecha, pero vos dijiste macrista. Él no lo ha negado nunca. No, o sea, va a haber un choque de planetas ahí en el Poder Judicial. Y Betano es una de las casas de apuestas más importantes también. Ajá, o sea, correcto. Y la selección argentina tiene a varios de sus jugadores diciendo que no apuesten menores de edad y todo lo demás. Entonces, es complicado. Está bien. Pero Betano es legal, ¿no? Betano es legal. Una de las pocas legales. De las pocas legales. De las pocas legales, sí. Veremos qué es lo que sucede. Vamos con algunos mensajitos y andar preparándote alguna cosita más, porque bueno, cómo no. Mucho
para dar todavía en el día de hoy. María Teresa de Belgrano nos dice: hice durante años, con muchas A, remo en el Club de Regatas La Marina en Tigre. Es cierto, ahí en Tigre, lo que mencionábamos, Sí, que hacían remo en el río Luján. Dice María Teresa de Belgrano y nos manda una foto que es espectacular. El club de remo, el club de regata de Tigre es espectacular, el edificio. La verdad que es una maravilla. Hay que ir, el que tenga la oportunidad se toma el tren Mitre si es que funciona. Cuando lo restituye. Si es que funciona, por eso dije. Y va hasta Tigre y ahí serán 5 o 6 cuadras. Más o menos, sí. El club de regatas, y es un paseo muy lindo. Aprovecha a ir al Puerto de Frutos, que también es un paseo hermoso. Sí. Mario de Mataderos nos hace de cronista callejero y nos dice: ¿se le puede preguntar a Walter por General Paz, pasando Liniers para el lado del Riachuelo, hay 4 micros con hinchas que no pude identificar de quién detenidos, 6 carros de asalto, 30 motos de la policía? ¿Qué hay hoy? ¿Tenés idea? Hoy juegan en cancha de Banfield 21-10 Estudiantes e Ituzaingó. Así que puede llegar a ser la gente de Ituzaingó. De Ituzaingó. Sí. Club que le ha costado volver a la B Nacional, de hecho nunca ha podido, pero que mueve gente, ¿eh? Bastante. Mueve mucha gente. Sí. Y juega 21-10 con Estudiantes de La Plata. Se corta la Copa Argentina. Ayer jugó Independiente Rivadavia Mendoza, que ganó 2-0. También jugó Lanús, que ganó 4-1. Se corta hoy con el partido entre Estudiantes y Ituzaingó. Sabido es que el jueves ya está arrancando el torneo doméstico. Te quería hacer una pregunta. 2 al precio. Técnica. Sí. Ayer vi el partido Boca Olimpia. Sí. Ganó Boca 2-1. Alan Velasco, Tomás Belmonte los goles. Sí. Hay una jugada, faltando 5 minutos para que termine el partido. No fue gol, lo salvó Marchesini, pero yo lo que te quería preguntar: ¿cambiaron la regla del offside? Ahora tiene que haber al menos 5 jugadores entre el que cabecea y el arco para que no sea offside. Porque fue lo que sucedió ayer. Todavía no me puse a leer el nuevo reglamento. Capaz que sí, yo no lo leí. Puede ser, no sé. Fue lo que sucedió ayer. Entre el jugador de Olimpia que cabeceó y el arco había 4 jugadores de Boca. Offside cobró. Sí, puede ser. Capaz que yo no lo leí todavía de nuevo. A mí no me llegó todavía el mail. Y después otra situación. Si vos tenés la mano como si fueras a parar el bondi, más o menos, ¿no? Es penal en cualquier lado, sí. No cambió ese reglamento. No, eso no. No es hand, no es penal. Bueno, entonces hubo un reglamento especial. Pues sí, Boca sí. Sí, obvio. Bueno, está bien. Son amistosos de verano. Sí, son amistosos de verano. Sin bar, así que ¿quién se va a calentar por esas cosas? Hola, estoy escuchando a Raúl, que claro y cuánta razón tiene. Como industrial pyme del interior, no tengo dudas que estamos perdiendo por goleada empleados y empleadores. Postdata: lo de producir acero o caramelo surgió en Argentina durante la década del 70 bajo el régimen militar, cuando el secretario de Comercio, Alejandro Estrada, sugirió que era lo mismo producir acero que caramelos, defendiendo la libertad de mercado. Abrazo para todos, nos dice Raúl de Chivicoy. Gracias, Raúl, por tu mensaje. Abrazo. Hola, compas, 2 cosas. Es Lorna. Andre, desconectate y descansá. Se viene un año complicado y te necesitamos descansada. 2. ¿No les resulta un tanto extraño que no hayan empezado los corchazos en Estados Unidos, teniendo en cuenta cómo andan armados, o soy yo? Es cierto que se vieron algunas imágenes de la reaparición de los Panteras Negras que andaban exhibiendo armas de fuego importantes, metralletas, porque bueno, es de libre acceso el armamento. No es tan fácil tampoco tirarle unos corchazos a una fuerza federal, ¿no? No es tan fácil. No. Primero que así tengas un buen armamento, seguramente, o un armamento nada, como el que exhibieron, la verdad no tengo ni idea si es bueno o malo, o si parecían una metralleta y en realidad tiraban cebitas, no tengo ni idea. Tal cual, sí. No, lo desconozco. Pero sí tienen estos tipos un aparato de inteligencia importante, son el gobierno federal, tienen armamento y tienen en operativos federales, digamos, determinadas leyes que lo favorecen frente a la desventaja de un alzamiento armado de ciudadanos, digamos, civiles, en cuanto a, no deja de ser para la ley, una subversión del orden. O
O sea, no es tan fácil prender ese camino. Yo creo que sí, claramente se ve un crecimiento de la resistencia civil, claramente se ven actos de solidaridad quizá impensados de comerciantes, empresarios, hasta personal de seguridad civil, personal de seguridad como el que puede estar en la puerta de una tienda haciéndole frente y no permitiéndoles entrar porque no tenían una orden judicial a estos de ICE que querían entrar a retirar gente de un negocio, de una escuela. Vimos que en algunos casos sí lo hicieron. Pero de ahí a que estemos al borde de una guerra civil, me parece que falta, no, sí, estamos un poquito lejos. Hola, nos dice Tania, Peteco despreció a Villarroel y este pseudo chaqueño da asco. Dice Tania, que está enojadísima con el chequeño pagavecino. Le pusieron hoy. Bueno, sí, todo sí. Está bien. Está bueno. Nos manda Antonio unas palabras de Barry Pollack. Barry Pollack es el abogado de Nicolás Maduro, también fue el abogado de Julian Assange, y lo que dijo Pollack es, a ver, lo voy a abrir porque si no, mi representado está libre de cualquier acusación que se haga en su contra, solo es cuestión de tiempo que el juzgado de Estados Unidos recapacite y lo deje en libertad. Esto es lo que dice el abogado del presidente Nicolás Maduro en Estados Unidos. Advertencia iraní, nos mandan acá una información como de un grupo, hay varios que la firman, Ana, Raquel. Advertencia iraní, el régimen iraní dijo que la Argentina recibirá una respuesta adecuada por declarar terrorista a la fuerza Quds. Eso sucedió en el día de hoy o en estos días. La fuerza Quds es una parte de la Fuerza de Defensa Islámica, del ejército de Irán, dedicado a la guerra asimétrica y la contrainteligencia. Digamos, eso es fundamentalmente la tarea que desarrollan los grupos Quds, Al-Quds. Se formaron en el año 79 durante la guerra contra Irak y a partir de ahí siguieron desarrollando su actividad, se oficializaron, digamos, como fuerza que forman parte del ejército regular de Irán. No son una fuerza muy numerosa porque lo que se dedican es a eso, precisamente a tareas de inteligencia. Sí se los relaciona con el servicio exterior de inteligencia de Irán, con Hezbollah, con los grupos hutis de Yemen, etcétera. Son los que sostienen a esos grupos, a las milicias chiitas en Afganistán y en Irak. La verdad que Argentina, viste, de puro chupamedias se gana un problema al pedo. Sin ninguna necesidad, no cambian, pero además lo hacen mal y tarde. Sí. Porque la realidad es que lo que está sucediendo hoy entre Estados Unidos e Irán es que, al menos hoy, sabemos lo voluble que es Trump en sus decisiones, pero al día de hoy desescaló esa amenaza que parecía que se iba a concretar el miércoles pasado respecto a un ataque, a un bombardeo contra Irán de parte de Estados Unidos como apoyo a las protestas que se estaban sucediendo, se diluyeron, y se diluyeron por varias razones. Lo primero que se diluyó fueron las protestas internas. Lo segundo que se diluyó fue que varios países de la región donde Estados Unidos tiene bases que le permitían operar hacia Irán, estoy hablando de Arabia Saudita, Qatar, Bahrein y Omán, hablaron con el Servicio Exterior de Estados Unidos y le dijeron, primero, que no le iban a permitir usar su espacio aéreo para atacar a Irán, y segundo, que el régimen iraní sostiene todavía un respaldo popular importante y que meterse a bombardearlo y a tirarlo lo que iba a generar era más caos en la zona, con grupos con un gran potencial militar, con plata además, y que eso iba a llevar más inestabilidad a la zona de la que ya tenían. Claro. Y además habló Netanyahu con Trump y le dijo, mirá que las defensas aéreas nuestras no están en condiciones, todavía no se repusieron de la guerra de los 12 días y no están en condiciones de bancar ataques aéreos de Irán con misiles hipersónicos. Y eso hizo que Trump dijera, bueno chicos,
Está bien, me llegaron informes confiables de que en realidad la represión ya no es tanta como decían y que al final no van a ejecutar a nadie y que al final lo que se decía que eran 2.000 muertos no era así, era la identificación de los NUM. Echó para atrás. Y cuando Trump ya había echado para atrás, sale a Argentina y lo declara mal, a destiempo, de puro chupamedia y sin ningún sentido. 3 veces. Víctor nos dice: excelente entrevista al genio de Resnick, cariños Nilda de Villa María, Córdoba. Gracias, Nilda, un beso para vos. Muy buena entrevista, Ernesto Resnick, muy capo, claro. Gracias, nos dice Esther desde la Normandía, escuchando como siempre. Besos, Esther. Transoceánicos, hasta transatlánticos, hasta la Normandía francesa. Complicada la tiene Francia también, ¿no? No sé, después contanos, Esther, cómo está la situación allá, pero bueno, Macron tomó 2 iniciativas raras. A ver. Primera, una, la de enfrentarse a Estados Unidos, histórico aliado, anunciando incluso la instalación de un consulado francés en Nuuk, que es la capital de Groenlandia, como forma de tranquilizar, de mostrar dónde están parados. Y después lo otro que dijo, y que lo siguió Giorgia Meloni en la misma declaración, es que Europa debería empezar a considerar la posibilidad de sentarse a hablar con Putin. Me imagino que al que no le debe haber caído nada bien fue a Zelensky. Sí. Pero, y Meloni incluso fue más enfática, ¿no? Yendo más allá, dijo: está bien, yo con Putin no tengo esto que nos decía recién Resnick respecto a lo que pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa en Europa, está absolutamente diabolizado, por decirlo de alguna manera, Putin, la rusofobia campea, tienen, no sé, hasta temor de ser invadidos por Rusia, algo que, ¿para qué se va a ganar un problema Rusia invadiendo Europa si Europa no tiene nada para dar? Pero bueno, Meloni dijo que más allá de eso, y la verdad que intentar una paz hablando solamente con uno de los contendientes no tiene mucho sentido. Y el otro que salió hablando en el mismo camino, pero yendo un poco más allá, fue Orbán, el húngaro, que dijo: ojo muchachos, miren que nosotros estamos al lado, vamos a ver si nos serenamos, ya peleamos 2 guerras, la perdimos las 2, no queremos una tercera guerra, así que nosotros no vamos a formar parte de ningún grupo contendiente que pretenda ir a poner tropas de Europa en Ucrania, vamos a sentarnos a conversar y arreglemos esto. Así que hay un movimiento ahí medio raro, ¿no? Medio raro. Roberto Cardoso nos manda un montón de mensajes de audio, después vamos a tratar de escucharlos. En síntesis nos dicen: mucha arma, pero son unos cagos. Es un chiste, dice, entiendo lo que dicen. Y Mónica de Olivo nos dice: hola Víctor, es muy linda la práctica de remo, pero aguanté menos de un año, porque los clubes de remo están llenos de tilingos, gorilas y bastante machistas. Mirá. En cuanto descubrieron que yo era kirchnerista, me hicieron el apartheid y se me hizo imposible seguir yendo. En 2013 pasó esto. Dice: además es muy cara la cuota social. En general los remeros olímpicos practican en la pista que está en Tigre. Es un asco el agua, así, un poco lo que decíamos. Tírame una del deporte antes de irnos. Una del deporte. A ver, tenía por acá una del deporte. Sabido es que Argentina va a jugar con España la finalísima el 27 de marzo. En Lusail, en Qatar. Luego de ese partido va a jugar con Qatar el 31 de marzo. Todavía falta definir la sede y el horario. ¿Alguna novedad en cuanto a la selección de posibles recambios? Hasta ahora Lionel Scaloni lo único que está pidiendo es que todos los futbolistas que se sientan en la lista que tengan club y jueguen. Es el caso más reciente, es el de Dybala, que se le vence contrato en junio, justamente antes de que arranque el Mundial. Por eso también están viendo la manera de, si bien Dybala quiere venir a jugar a Boca, Boca está tratando de sacarlo ahora del aroma, pero me parece que se le va a complicar. Si lo saca, justo ayer hizo un gol, creo, Dybala. Sí, la Roma, y dijo, en una de sus declaraciones dijo: no sé cuánto tiempo más me queda en esta ciudad. Mira. Es importante esa declaración, es fuerte. Yo creo que Boca, si llega a incorporar a Dybala, te hace una diferencia, ¿no? Dybala, Paredes, está recuperando al gallego, Ander Herrera, que anduvo bien. Para mí es una de las mejores incorporaciones, Ander Herrera. Ha logrado una defensa un poquitito,
más estable, porque cuando se dieron todas estas jugadas de las que recién hablaba medio en chiste, ya habían empezado los cambios, de amistosos ya estaban jugando, hasta Figal estaba jugando. Sí. Pero va logrando de a poquito una cosita. Se empieza a ver la mano de Úbeda ahora. Antes era Russo, ahora se empieza a ver la mano de Úbeda. ¿Sabe quién jugó bien ayer? Y creo que le complicó la vida a Úbeda, porque se lo pensaban sacar de encima. Hanson. Lucas Hanson. Jugó muy bien. Sí. Entró en el segundo tiempo y jugó bastante bien. El que no anduvo nada bien desde que propuso casamiento es Luca Blondel. ¿Viste? Cada vez esas cosas no se hacen. Cada vez está peor. Se le complicó. Sí, está con la cabeza en otro lado, hay que entenderlo. Está con la cabeza en otro lado y bueno, son cosas que pasan. Vamos, Luca, vos podés, ya vas a volver a tu mejor momento. 20 horas nos vamos. Gracias, Diego Mayo, gracias, Carlos Dimare, gracias. ¿Qué está? ¿Sebastián? Sí. ¿Está? Santiago está, no lo veo. Allá apareció la manito de Santiago. Walter, nos reencontramos el viernes. Sí, cualquier cosa te llamamos por teléfono. Obviamente. O nos llamás vos si hay alguna información. Sí, nosotros los dejamos en compañía de Sandra Russo, creo, y Jugo de Limón. Y nos esperamos mañana a partir de las 18 horas acá para dar nuevamente la vuelta completa. Chau. El día es vidrio sin sol. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro